Justiniano II fue un emperador despiadado, obsesionado con el poder y ciego de arrogancia. Gobernó con brutalidad, aplastando a su pueblo con impuestos y ejecutando sin piedad a quienes osaban desafiarlo. Pero su tiranía despertó la furia de sus propios generales. Capturado y desfigurado, le cortaron la nariz y lo arrojaron al exilio, seguros de que nunca volvería. Pero sobrevivió. Escapó. Estranguló a sus verdugos y regresó con un ejército bárbaro, decidido a convertir Constantinopla en un infierno. Recuperó el trono con sangre, humilló a sus enemigos y gobernó con un terror aún mayor. Pero su locura lo devoró, y cuando la traición lo alcanzó, fue decapitado y su linaje borrado de la historia. Sin embargo, algunos muertos nunca desaparecen. Justiniano II se convirtió en emperador de Bizancio con solo 16 años. Era joven, sí, pero no ingenuo. Desde el momento en que se ciñó la corona dorada y se sentó en el trono de Constantinopla, dejó claro que no gobernaría con clemencia. No veía su ascenso como un deber sagrado, ni como una responsabilidad, sino como un derecho absoluto. Él no era un monarca para guiar a su pueblo, sino un dios entre hombres. Los primeros años de su reinado fueron una demostración de fuerza y brutalidad. En lugar de ganarse el apoyo del Senado y la aristocracia, los pisoteó. Justiniano II despreciaba la nobleza y la burocracia, viéndolos como serpientes venenosas que solo buscaban debilitar su poder. Los altos cargos del imperio eran marionetas que solo respiraban por su voluntad. Pero su ambición iba más allá de la corte. Justiniano quería más que obediencia, quería absoluto dominio sobre cada rincón de Bizancio. Ordenó un aumento despiadado de impuestos, castigando con torturas y ejecuciones públicas a quienes no pudieran pagar. No importaba si eran campesinos pobres o mercaderes arruinados. Para él, cualquier resistencia era traición. Las deportaciones masivas fueron otra de sus herramientas de control. Sin previo aviso, envió órdenes para que miles de familias fueran arrancadas de sus hogares y trasladadas por la fuerza a nuevas tierras. No importaba si eran ancianos, mujeres embarazadas o niños pequeños. Su objetivo era repoblar las fronteras con los árabes, sin importar el sufrimiento humano que causara en el proceso. En una noche, aldeas enteras desaparecían, y sus habitantes despertaban en un nuevo mundo donde ya no eran libres, sino súbditos sometidos al capricho de un emperador que jamás los vería. Pero lo que realmente selló su destino no fueron sus políticas, sino su carácter. Justiniano no solo gobernaba con puño de hierro, lo hacía con placer. Disfrutaba del miedo que provocaba, de la sumisión absoluta que veía en los ojos de sus súbditos. No buscaba lealtad por respeto, sino por terror. Los susurros en la corte se convirtieron en gritos de odio en las calles. El emperador se había convertido en un tirano incontrolable. Los senadores y generales, hartos de su despotismo, comenzaron a conspirar en su contra. Pero Justiniano no era estúpido. Sabía que la traición acechaba en cada rincón. Sus enemigos lo rodeaban, esperaban su momento para derribarlo. La paranoia creció en su mente, y con ella, su violencia. Cuando Leoncio, un general de alto rango, finalmente se alzó en rebelión en el 695, Constantinopla no resistió. El pueblo abrió las puertas a los traidores, cansados de un reinado de sangre y castigos. Justiniano fue capturado y arrastrado ante la multitud que una vez había gobernado con brutalidad. La caída de un emperador era común en Bizancio. Los usurpadores mataban sin dudar a sus predecesores. Pero con Justiniano, el destino tenía preparada una humillación aún peor que la muerte. Leoncio podría haberlo ejecutado, pero prefirió algo más cruel.
Le ordenó a sus soldados que lo sujetaran, y en medio del foro, frente a cientos de espectadores, le cortaron la nariz con un cuchillo afilado. El grito de Justiniano llenó la plaza, pero más aterrador fue el silencio que siguió. La sangre brotaba de su rostro, manchando sus ropas imperiales, goteando sobre las piedras del suelo. Aquello no era solo una herida, era una sentencia de muerte simbólica. En Bizancio, un emperador debía estar físicamente intacto para gobernar. Un mutilado no podía portar la corona. Había sido convertido en un monstruo, en un cadáver en vida. Pero lo que nadie sabía era que Justiniano no estaba muerto. Solo estaba esperando. El filo del cuchillo brilló un instante antes de descender con una precisión escalofriante. No fue un golpe torpe ni apresurado, sino un corte firme, calculado, que desgarró la carne con la frialdad de un verdugo que conoce su oficio. La nariz de Justiniano II cayó al suelo con un sonido húmedo, como un trozo de carne cruda arrojado sobre la piedra. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El emperador mutilado parpadeó, sin comprender lo que acababa de ocurrir. Entonces, el dolor lo golpeó con la fuerza de una tormenta. Gritó. No fue un grito de un emperador caído, ni siquiera el de un hombre en agonía. Fue el sonido de un animal herido, una criatura que ha sido arrancada de su trono en la naturaleza, y ahora se retuerce en el polvo, intentando comprender por qué el mundo lo ha traicionado. El aire entró en su rostro desgarrado, quemando la carne expuesta con un ardor insoportable. Sangre caliente brotó de la herida, fluyendo sin control, empapando su túnica real y salpicando el suelo. El dolor era inimaginable, una agonía tan intensa que el propio cuerpo de Justiniano comenzó a traicionarlo, debilitando sus piernas hasta hacerle perder el equilibrio. No pudo evitarlo. Cayó de rodillas ante la multitud, jadeando, su respiración entrecortada por la sangre que corría hasta su boca. Lo habían visto poderoso, lo habían visto gobernar con puño de hierro, dictar sentencias de muerte con una simple mirada. Pero ahora lo veían reducido a un ser patético, ensangrentado y derrotado. Y fue entonces cuando ocurrió lo peor. El pueblo comenzó a reír. Al principio fueron unos pocos murmullos, carcajadas discretas, como si la escena fuera demasiado grotesca para ser real. Pero luego, la risa creció. Se esparció por la plaza como una plaga, convirtiéndose en una marea imparable de burla y desprecio. Los mismos ciudadanos que antes temían su ira, ahora se deleitaban en su miseria. Algunos le arrojaron lodo, otros escupieron en su dirección. Hubo quienes recogieron piedras y las lanzaron contra su cuerpo inclinado. Pero lo peor fue cuando alguien recogió el pedazo de carne que alguna vez había sido su nariz y lo arrojó a sus pies, como si fuera la cabeza de un cerdo degollado en una carnicería. La humillación era absoluta. No era solo un emperador derrotado, era un cadáver en vida. En Bizancio, un gobernante mutilado jamás podría reclamar el trono. La tradición era clara. El emperador debía ser físicamente íntegro, su cuerpo reflejo de su poder divino. Ahora, Justiniano II era poco más que un espectro deforme, una bestia grotesca que había sido condenada a vagar sin gloria. Lo alzaron como un saco de carne y lo arrojaron a un carro de madera, sin cuidado ni respeto. Su cabeza golpeó contra la madera con un sonido seco, pero ya no podía sentir nada más que el ardor en su rostro. Era como si su piel estuviera ardiendo, como si la herida nunca fuera a cerrarse. Quiso hablar, quiso maldecirlos a todos, prometer que regresaría, que mataría a cada uno de los que ahora se burlaban de él. Pero no pudo. Apenas si podía respirar. Lo llevaron fuera de la ciudad, entre los gritos de júbilo del pueblo. Los soldados que escoltaban el carro no hablaban.
Solo lo miraban con desprecio, como si transportaran a un animal enfermo hacia su último destino. En algún punto del camino, Justiniano cerró los ojos, intentando alejarse del dolor. No se permitió desmayarse. No les daría el placer de verlo débil. El viaje fue una tortura. El polvo se metía en su herida abierta. El aire helado hacía que la carne expuesta se contrajera con espasmos de dolor insoportable. Cuando finalmente llegaron a Crimea, sus ropas estaban endurecidas por la sangre seca, su piel pálida, sus labios resecos por la fiebre. Pero su mente seguía intacta. El exilio no era un castigo cualquiera, era una sentencia de muerte lenta, sin honor, sin gloria. Lo arrojaron a un edificio frío y sucio, una especie de celda sin barrotes donde la humedad se adhería a los huesos. No le dieron atención médica ni ungüentos para su herida. Dejaron que la carne cicatrizara sola, retorcida y deforme, como si fuera una burla del rostro que alguna vez fue el de un emperador. No importaba cuánto intentara limpiar la herida, el dolor no se iba. Cada día, los guardias le recordaban su desgracia. Se burlaban de su rostro, le escupían la comida, lo trataban como a un mendigo indigno de atención. A veces lo golpeaban, sin motivo alguno, solo para recordarle que ya no era nadie. Pero Justiniano no gritaba, no respondía, solo observaba. Durante las noches, se miraba en el reflejo del agua estancada en la esquina de su celda. La imagen que le devolvía no era la de un hombre, sino la de un monstruo, un ser sin nariz, con la piel arrugada y cicatrizada, con los ojos inyectados de odio. Ya no se reconocía. Y en ese momento entendió algo. La versión de él que había gobernado Bizancio estaba muerta. El Justiniano que ahora habitaba en ese cuerpo mutilado no era un hombre. Era algo más. Algo nacido del dolor, de la humillación, de un deseo de venganza tan puro que ardía más que la hoguera de su herida. Los días pasaron, y su mente trabajaba sin descanso. La furia en su interior se había convertido en su única fuente de vida. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que aún tenía un propósito. Y ese propósito era la venganza. Cuando los rumores de su posible escape llegaron a oídos de Bizancio, sus enemigos no tardaron en actuar. No podían permitir que el monstruo que habían creado volviera a caminar sobre Constantinopla. Así que enviaron asesinos. No un ejército, no soldados. Hombres disfrazados de emisarios, con sonrisas amables y palabras dulces. Le hablaron de libertad, de alianzas, de oportunidades. Dijeron que el can Házaro quería ayudarlo, ofrecerle refugio, una nueva vida. Pero Justiniano no era un necio. Sabía lo que la traición olía antes de que siquiera llegara a su puerta. Esperó. Fingió confiar en ellos. Y cuando la oportunidad llegó, se movió con la velocidad de un animal acorralado. Estranguló al primero con sus propias manos, hundió un cuchillo en la garganta del segundo y apuñaló al tercero tantas veces que su sangre cubrió las paredes de la habitación. No sintió nada. Tomó sus ropas, limpió su rostro con la túnica ensangrentada de uno de los cadáveres y huyó bajo la tormenta. Sus piernas eran débiles, su cuerpo aún estaba roto, pero su voluntad era inquebrantable. Mientras escapaba, sintió por primera vez que el frío no le afectaba, tal vez porque su corazón ya estaba helado, y entonces, en medio de la noche, hizo un juramento. No solo volvería, no solo recuperaría su trono, convertiría Constantinopla en un infierno de sangre y cenizas. Aquel que le había quitado su nariz perdería la cabeza. Aquel que lo había desterrado desearía nunca haber nacido. Y el imperio entero sabría que Justiniano II había regresado, no como hombre, sino como una bestia hambrienta de venganza. La nieve caía en la oscuridad,
cubriendo el rastro de sangre que Justiniano había dejado tras de sí. El viento helado azotaba su rostro desfigurado, pero no sentía el frío. Había cruzado el umbral del dolor. Su piel ya no era carne, sino una cicatriz viva que ardía con un solo propósito: venganza. Cada paso que daba en la tundra de Crimea era un latido más en la cuenta regresiva de su regreso. Ya no era un emperador caído. Era un animal herido que solo esperaba el momento de devorar a sus cazadores. Su primera parada fue el dominio de los jázaros, un pueblo de guerreros nómadas que dominaban las estepas del Cáucaso y Crimea. Un pueblo brutal, despiadado, que solo respetaba la fuerza. Si hubiera llegado ante ellos como el antiguo Justiniano, el emperador joven y arrogante, lo habrían despreciado. Pero lo que se presentó ante el Khan no era un hombre común. Era un emperador que había regresado de entre los muertos, un hombre que, pese a su mutilación, aún tenía el fuego del poder en sus ojos. El Khan házaro lo observó en silencio. Justiniano, con su nariz cortada y su rostro cicatrizado, parecía un espectro vengativo. Pero los jázaros respetaban a los que sobrevivían a la muerte. En sus tierras, un hombre que volvía de la tumba no era un monstruo, sino un elegido por los dioses de la guerra. El Khan le ofreció refugio, y como prueba de alianza, le entregó a su hermana, Teodora, como esposa. Justiniano aceptó el matrimonio sin dudar. No era amor, no era deseo, era estrategia. Con esa unión tenía una conexión de sangre con el pueblo házaro, y si algo sabía de la política bizantina, era que los lazos familiares podían ser más poderosos que los ejércitos. Teodora no mostró miedo al ver su rostro desfigurado, tal vez porque los házaros conocían el horror mejor que los bizantinos, tal vez porque vio en sus ojos algo que otros no podían ver, un hombre que no se detendría ante nada para recuperar su trono. Por un tiempo, Justiniano encontró seguridad entre los házaros. Se fortaleció, esperó, planeó. Pero la tranquilidad era un lujo que ya no podía permitirse. En Constantinopla, la noticia de que aún vivía había llegado a oídos de sus enemigos. No podían permitir que el emperador mutilado tuviera una segunda oportunidad. El Khan házaro, al enterarse de la recompensa que ofrecían por su cabeza, decidió venderlo. No fue una decisión difícil para él. El oro de Bizancio era más valioso que un exiliado. Pero Justiniano era más difícil de matar de lo que cualquiera podía imaginar. Los emisarios del Khan llegaron a su residencia una noche, armados con dagas y órdenes de eliminarlo discretamente. Habían calculado todo, excepto un detalle. Justiniano ya no dormía como un hombre común. Dormía como una bestia enjaulada. Antes de que el primer asesino pudiera siquiera desenfundar su cuchillo, Justiniano se abalanzó sobre él con la furia de un animal rabioso. Le arrebató su arma y le abrió la garganta de un solo tajo, dejando que su sangre se derramara sobre la alfombra. El segundo emisario intentó retroceder, pero Justiniano lo sujetó por la mandíbula y le hundió el puñal en el ojo. El tercero logró dar un grito de alarma, pero fue silenciado cuando Justiniano le rompió el cuello con sus propias manos. El emperador mutilado se quedó de pie en la habitación, respirando con pesadez, cubierto de sangre hasta los codos. Teodora lo observó desde la sombra de la habitación, sin emitir sonido. No hubo sorpresa en su rostro, solo respeto. Justiniano comprendió en ese momento que su única oportunidad de sobrevivir era huir. No podía confiar en nadie. Tomó a Teodora y escaparon bajo la oscuridad, navegando en una pequeña embarcación a través del Mar Negro. Su destino era Bulgaria, donde aún quedaba una última esperanza. El viaje fue brutal. El agua gélida cortaba la piel,
El viento aullaba como un espectro en la noche. Durante días se aferraron a la embarcación, hambrientos, con las ropas congeladas sobre sus cuerpos, pero la muerte no iba a llevárselo tan fácilmente. Cuando finalmente llegaron a las tierras del kan búlgaro Tervel, Justiniano era poco más que un cadáver andante, pero sus ojos aún ardían con la misma rabia. Tervel lo recibió con desconfianza. No le debía nada al emperador caído, pero Justiniano le ofreció algo que ningún otro gobernante podía darle: oro, tierras y un pacto de guerra contra Bizancio. El kan búlgaro vio la oportunidad y aceptó. Le daría un ejército, y con él Justiniano marcharía de nuevo sobre Constantinopla. Cuando partieron hacia la ciudad imperial, Justiniano no era solo un emperador exiliado. Era un espectro que regresaba de entre los muertos, y la venganza estaba cada vez más cerca. La noche cubría Constantinopla como un sudario de sombras. Desde los muros de la ciudad, los centinelas observaban con inquietud la vasta llanura que se extendía más allá de las murallas. Habían oído los rumores, susurrados en tabernas y mercados, acerca de un ejército que marchaba bajo el estandarte de la venganza. Un ejército dirigido por un hombre que, según se decía, ya no pertenecía al mundo de los vivos. Justiniano II había regresado. Había pasado una década desde que lo habían mutilado y desterrado. Una década en la que el emperador caído había alimentado su odio con cada latido de su corazón. Ahora marchaba sobre Constantinopla con un ejército búlgaro a sus espaldas, su rostro desfigurado oculto bajo un casco de hierro. Pero nadie necesitaba ver su cara para saber quién era. La ciudad, confiada en su impenetrable fortaleza, no esperaba un ataque directo. Pero Justiniano no iba a asediar Constantinopla como un general común. No iba a cortar los suministros y esperar la rendición. Él no quería la ciudad, quería su alma. El plan fue ejecutado con una precisión brutal. En la oscuridad de la noche, Justiniano y un grupo de soldados búlgaros se deslizaron a través de los acueductos subterráneos de la ciudad. Los túneles, antiguos y olvidados, les permitieron infiltrarse en el corazón de Bizancio sin ser detectados. Cuando emergieron en las calles silenciosas, la muerte ya estaba entre ellos. Los centinelas en las murallas fueron degollados antes de poder dar la alarma. Las puertas de la ciudad se abrieron desde dentro y el ejército de Justiniano entró como una tormenta de acero y furia. La ciudad, aún sumida en el sueño, despertó en medio de un baño de sangre. No hubo gritos de guerra, no hubo advertencias, solo el sonido del acero desgarrando carne y el crepitar del fuego devorando las casas. Las tropas de Justiniano no ofrecieron clemencia. Para ellos, Constantinopla no era una ciudad enemiga, era un altar de sacrificio. Los ciudadanos corrieron aterrados por las calles, perseguidos por hombres que no distinguían entre combatientes y civiles. Las puertas de las iglesias fueron derribadas, y dentro de los templos, la sangre se mezcló con el incienso. Justiniano avanzó sin piedad por la ciudad que alguna vez gobernó, su armadura ennegrecida por la sangre de sus enemigos. Su rostro, deformado y cubierto de cicatrices, ya no era el de un hombre, era la máscara de la venganza. Los usurpadores que lo habían destronado, Leoncio y Tiberio III, intentaron huir, pero no había escapatoria. Fueron capturados y arrastrados como bestias a través de la ciudad, encadenados y desnudos, mientras el pueblo los observaba en un silencio aterrorizado. Justiniano los llevó al hipódromo, el mismo lugar donde su destino había sido sellado años atrás, y allí, ante la multitud, comenzó su obra final de venganza. Leoncio, el hombre que le había cortado la nariz y lo había condenado a la humillación, fue obligado a arrodillarse en el centro de la arena. Justiniano, montado en su caballo, lo observó sin decir palabra.
No había necesidad de discursos. Cuando finalmente habló, su voz resonó como un eco desde el abismo. Tú me quitaste la cara, ahora yo te quitaré el alma. Con un gesto de su mano, las bestias fueron liberadas. Leones y caballos de guerra, enloquecidos por el hambre y el sonido del metal, fueron soltados sobre los condenados. Los cuerpos de Leoncio y Tiberio III fueron destrozados, sus huesos triturados bajo los cascos y dientes de las bestias. Pero Justiniano no apartó la mirada. Observó cada segundo de la carnicería. Cuando finalmente solo quedaron los restos mutilados de sus enemigos, Justiniano descendió de su caballo y caminó entre los cadáveres. Sus botas aplastaban los huesos rotos mientras avanzaba. Tomó la cabeza de Leoncio, aún con los ojos abiertos en una mueca de terror eterno, y la alzó para que todos la vieran. La multitud tembló. No hubo vítores, no hubo celebraciones, solo un miedo absoluto. Justiniano II había regresado. Pero el hombre que alguna vez había sido emperador ya no existía. Solo quedaba el monstruo que la traición había creado. El aire en Constantinopla se tornó denso, cargado de un miedo que se adhería a las paredes como un espectro invisible. Justiniano II había recuperado su trono, pero no gobernaba con la autoridad de un monarca restaurado. Gobernaba como un verdugo que había regresado del infierno. Las calles de la ciudad estaban manchadas con la sangre de los que osaron traicionarlo. Nadie estaba a salvo. Nobles, generales, sacerdotes, incluso aquellos que nunca habían levantado una mano contra él, fueron arrastrados fuera de sus casas en plena noche, encadenados como ganado. Las ejecuciones no eran rápidas ni misericordiosas. Justiniano no buscaba solo justicia. Quería que cada muerte fuera un mensaje. El hipódromo, donde había impuesto su venganza sobre Leoncio y Tiberio III, se convirtió en un matadero público. Todos los días, los ciudadanos eran obligados a presenciar nuevas masacres, a mirar cómo sus vecinos eran decapitados, despellejados o empalados en largas estacas que adornaban la arena como si fueran estandartes. Los gritos de los condenados resonaban por la ciudad como un himno macabro. La paranoia de Justiniano creció con cada ejecución. Veía traidores en cada sombra, conspiraciones en cada mirada esquiva. Su propio consejo no estaba a salvo. Aquellos que antes lo apoyaban fueron cayendo uno a uno bajo su sospecha. Un simple rumor podía sellar el destino de un hombre y su familia entera. Los cadáveres se apilaban en las calles, pudriéndose bajo el sol. El olor a muerte impregnaba el aire, y los perros y las ratas se alimentaban de lo que quedaba de los desafortunados que habían caído en desgracia. Pero lo peor no era la matanza, lo peor era la incertidumbre. Nadie sabía cuándo llegaría su turno. Justiniano no se conformó con limpiar la ciudad de sus enemigos. Ordenó purgas masivas en las provincias. Miles de personas fueron ejecutadas sin juicio, simplemente por haber servido bajo los gobiernos de Leoncio y Tiberio. Los ríos se tiñeron de rojo, las aldeas fueron reducidas a cenizas, y las familias enteras fueron exterminadas solo para que el emperador pudiera dormir un poco más tranquilo. Pero el descanso nunca llegó. Su insomnio se convirtió en un tormento constante. Se despertaba en la noche, empapado en sudor, convencido de que voces susurraban en la oscuridad. Las sombras en los pasillos de su palacio parecían moverse cuando parpadeaba. A veces creía ver los rostros de los muertos observándolo desde la penumbra, con expresiones de burla y odio. ¿Era su culpa? ¿O acaso el infierno ya había extendido su mano sobre Bizancio? Los sacerdotes de la corte murmuraban en secreto que Justiniano estaba maldito, que su retorno no era obra de Dios, sino del mismo demonio. Y, viendo lo que estaba ocurriendo, era difícil no creerlo. Pero Justiniano no escuchaba advertencias,
No veía límites en su poder, y en su obsesión por erradicar a cada posible enemigo, estaba cavando su propia tumba. Los generales comenzaron a temer por sus vidas. Sus aliados búlgaros, aquellos que lo habían ayudado a recuperar el trono, se alejaron en silencio, horrorizados por la masacre que él había desatado. Incluso los ciudadanos, aterrorizados, comenzaron a susurrar que quizás el usurpador Filípico Bardanes no era un enemigo, sino una solución. La traición no tardó en encontrar su camino hasta el trono. Pero esta vez, Justiniano II no la vio venir. El final de Justiniano II llegó con la misma brutalidad con la que él la había gobernado. Su paranoia, su sed insaciable de venganza y su desprecio absoluto por la vida humana lo habían convertido en el emperador más temido de su tiempo. Pero en Bizancio, el miedo nunca era suficiente para sostener un trono. Las conspiraciones crecieron en las sombras. Sus propios generales, aquellos que habían sido testigos de su locura descontrolada, comenzaron a susurrar que su reinado debía terminar. No fue una revuelta rápida ni un asedio desesperado. Fue una traición sigilosa, calculada y letal. Mientras Justiniano dormía en su palacio, convencido de que había erradicado hasta la última semilla de rebelión, Filípico Bardanes, un general astuto y paciente, movilizó sus tropas en secreto. Con el apoyo de los soldados que una vez habían jurado lealtad al emperador mutilado, marchó sobre Constantinopla sin encontrar resistencia. Cuando el sol se alzó sobre la ciudad, el poder de Justiniano II ya se había evaporado. Los gritos lo despertaron. No eran los de sus víctimas esta vez. Eran los de sus propios hombres, degollados en los pasillos de su palacio. Se incorporó con un jadeo, su corazón latiendo con la furia de una bestia acorralada. Number No podía terminar así. Se negó a aceptar lo inevitable. Salió de su habitación con la espada en la mano, aún convencido de que podía luchar, de que podía torcer su destino. Pero cuando llegó al gran salón del palacio, lo vio. Sus hombres estaban de rodillas, con los rostros pálidos y la desesperación en los ojos. Los soldados de Filípico se movían como sombras entre ellos, cortándoles la garganta uno a uno, limpiando con precisión la última mancha de su reinado. Justiniano no esperó a ver el final. Corrió. El gran emperador mutilado, el carnicero de Bizancio, huía como un ladrón en la noche. No llegó lejos. Cuando los traidores lo alcanzaron en la llanura fuera de la ciudad, Justiniano intentó negociar, intentó amenazarlos, intentó recordarles quién era. Pero ya no era nadie. Los soldados lo sujetaron, lo obligaron a arrodillarse en la tierra húmeda. No hubo juicio, no hubo proclama, no hubo clemencia. Uno de los hombres desenfundó su espada, la misma que Justiniano había usado en sus masacres, en su venganza, en su ascenso al poder. La hoja descendió con la misma precisión con la que, años atrás, le habían cortado la nariz. La cabeza del emperador rodó por la hierba ensangrentada, y por primera vez en su vida, Justiniano II quedó en absoluto silencio. Su cadáver fue dejado a la intemperie, pero su cabeza, aun con el rictus de su furia congelado en el rostro, fue enviada a Roma como un trofeo. Los ecos de su brutalidad aún resonaban en Bizancio, pero su linaje no tuvo oportunidad de reclamar su legado. Su hijo de 6 años fue capturado poco después y asesinado sin ceremonias. La sangre de Justiniano II fue completamente erradicada de la historia. Pero incluso muerto, incluso olvidado, su nombre nunca dejó de provocar escalofríos, porque el emperador mutilado, el hombre que desafió la muerte y gobernó con una sed insaciable de venganza, nunca fue solo un hombre. Fue el monstruo que Bizancio creó. Y aunque su cuerpo se haya podrido en el olvido, su sombra sigue viva en la historia,
susurrando que la venganza es un fuego que jamás se extingue.